venimos en este primer momento, Señor, en tu presencia, para pedir, como cada 8 días, la asistencia de tu Santo Espíritu. Que seas tú mismo, infundiendo tu gracia en nuestros corazones, quien nos permitas acoger todo aquello que nos sirva para nuestro crecimiento integral. Ser mejores cristianos, creyentes, vivir incorporados en medio de un mundo que exige cada vez más una presencia que hable de ti, del amor que nos habita. Permítenos seguir escrutando, ahondando en esta doctrina sana, provechosa, conveniente para nuestras vidas de Santa Teresa de Jesús, nuestra Madre. Que ella cada vez más nos sumerja en el misterio de acogerte a ti, de recibirte para vivirte en medio de nuestros días. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y este camino que vamos llevando adelante de conocimiento de Santa Teresa de Jesús, lo hacemos en esta su casa, consagrada totalmente a la Santísima Virgen María, a quien te pedimos, Madre del Cielo, que sigas infundiendo en nosotros el deseo de buscar y amar para servir mejor al Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Iniciamos nuestro compartir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Hace 8 días habíamos quedado en resumir la oración para Santa Teresa y habíamos quedado allí. Vamos a recordar este punto importante. Para ella es un ejercicio de amor posible en todo espacio, en todo lugar. Y por esa razón Santa Teresa pues llega a afirmar que no solamente en los rincones, no solamente en el espacio de la capilla, de lugares ciertamente privilegiados, podemos traer oración, sino que la podemos realizar en todo momento y en todo lugar. Hasta entre los pucheros anda el Señor, terminará diciendo Santa Teresa. Y si en esos momentos es necesario asistir al otro, servir al Señor con la hermana, con el hermano que lo necesita, pues eso convertirlo en oración. Recuerden que habíamos hablado, y se van a dar cuenta cuando leamos el libro de las moradas, y esto luego de todo un camino que hagamos para poder comprender esta sabia doctrina como maestra de oración de Santa Teresa, que lo que ella quiere y busca en el orante es que exista una plena configuración y comunión con el Señor, y que comprendamos que la tarea está, el ejercicio, en dejar de hacer simplemente ratos de oración. ¿Recuerdan que hablamos esto? De simplemente tener estos esquemas mentales que tanto daño le hacen al ser humano, de que todo lo quiere conceptualizar, remitir simplemente a momentos, a espacios, a instancias de la vida, para poder incorporar la vida misma en la presencia del Señor. La oración es el ejercicio directo de permanecer, de mantenernos en presencia constante del Señor, vivir configurados con su amor. A ello debemos tender. Es esto básicamente lo que busca la oración, un espacio de comunión plena con una realidad que me habita, donde yo pienso que el ser humano es especialista en ponerle como talanqueras, como cerrar, como puertas, para no dejar ver
una presencia que nos habita, que mora en el ser humano, que no hay que buscarla, sino que simplemente la descubro, la celebro, la vivo y la comparto. Es una realidad que se da transparente, como cuando comienzo a ser consciente de que tengo la luz, ¿sí? Y vivo con ello. Quien la tiene solamente la valora hasta cuando la pierde, como el alimento, un lugar de vivienda, cosas que damos por supuesto que debemos de tener. Esa realidad comienza también a operar en el ser humano, a hacer conciencia de quién soy, quién es Dios y qué puede Él hacer en mí. Es eso la oración. Por esa razón, Santa Teresa afirma que la oración es una realidad de un ejercicio de amor, un ejercicio de encuentro con la presencia del Señor y que es posible realizarla en cualquier lugar. Luz para conocer la verdad de nuestro ser y condición, ya se los había tocado ahora, para ella es fundamental y subrayen este punto fundamental y fundante en la oración teresiana. ¿Para qué sirve la oración? Para generar un autoconocimiento, para poder saber quién soy yo, quién es Dios, qué puedo yo y qué puede Él en mí. Porque este punto se van a dar cuenta cuando toquemos los grados de oración que ella refleja bellamente con lo que significa algo que ella veía en su tiempo, y es el extraer agua de un pozo. Entonces ella nos presenta 4 grados de oración. El primero, el ir con una noria a sacar como con un balde del pozo, se hace con mucho trabajo, con mucho esfuerzo. Luego el arcaduz, que es la posibilidad de traer el agua, de encauzarla particularmente hacia un lugar. Luego la encuentro en el río y entonces la traigo más fácilmente. Yo veo aquí en España algo que es muy utilizado en todas partes del mundo, lo veo también en Colombia y por los lugares donde voy, que me gusta ver la naturaleza, los campos, y es conducir a través de canales el agua para poder mejorar el poder tener acceso a este líquido tan precioso, no solamente para el consumo humano, sino para el riego y para el ganado. Y 3, cuando ya se da la plenitud de la gracia, que es simplemente sentarme a disfrutar de la lluvia. La lluvia, que es lo que cae del cielo y que es el agua más fecunda que puede existir. Bellísimo esto, ¿no? Podemos regar de qué manera los campos, pero no sé qué tiene la lluvia. Yo creo que es porque es venida del cielo, ¿no? Pero es una bendición. Moja, empapa realmente los campos y tiene una condición de que hace germinar lo que sea. Por esa razón, la lluvia se espera en todo espacio, especialmente de cultivo, con tanto deseo. Ella entonces nos va a explicar todos estos 4 grados de oración, donde luego de disponernos, luego de comenzar a ejercitarnos en la oración, luego es simplemente sentarnos a recibir todo lo que viene fruto de ese primer esfuerzo. Y es la plenitud de una presencia que ya se nos da simplemente porque Él está allí, totalmente presente, actuante. Él ha tomado posesión y a ver cómo lo explico. Es un descubrir una presencia que se nos comienza a notar. ¿Sí? Todo el ejercicio de la oración es descubrirme como criatura de Dios, básicamente. Y cuando yo soy consciente de ello, yo les voy a poner un ejemplo, lo pongo de esta manera. A veces creo yo que la vida es algo así como salir un día de fiesta, como este próximo viernes, el domingo o el lunes, que es festivo también aquí como en muchas partes del mundo, celebrando a nuestra Madre del Cielo y su Inmaculada Concepción.
Y entonces nos vamos a un parque de diversiones y saben las cosas ricas que venden allí, ¿no? Y todas las atracciones y todo lo que podríamos disfrutar, pero teniendo con qué poder pagar, comprar o la entrada para ver tantas cosas o disfrutar de todo esto. Y resulta que no pudimos porque no teníamos con qué. Y luego en la noche, cuando llegamos a la casa, yo creo que nos ha pasado a muchos, a mí por lo menos me ha pasado. Entonces nos damos cuenta de que alguien, tal vez mamá, papá, alguien, la tía, alguien que sabe de lo difícil que es tener por allí algún dinerito adicional, pues nos metió un billetico y de los gruesos, no de los pequeños, en el bolsillo, y fuimos conscientes de que lo teníamos, con lo cual hubiéramos pasado un día maravilloso y no hubiéramos tenido que pasar tanta saliva viendo a los demás comer, sino que hubiéramos disfrutado al máximo. Yo creo que la vida es algo así. No somos conscientes de quién nos habita, de quién soy, de toda la capacidad, el infinito potencial que tiene el ser humano de amar, de servir, de entregarse, de hacer tantas cosas con todo lo que tiene en sí mismo, porque no somos conscientes de esta realidad. Vivimos mendigando cariño, afecto, amor, ratos, momentos, vivimos sumergidos en tantas carencias, sabiendo que lo primordial es saber que tenemos, no hay que buscarlo, conocimiento, cosas materiales, que no nos vamos a llevar nada de esto, realidades temporales, todo tiene sentido desde la capacidad que pueda tener de descubrir que soy una criatura divina, que soy una criatura de amor, que me habita una presencia, que estoy llamado gratuitamente, como lo he recibido, de entregarlo a manos llenas a los demás. Oigan, no de gastármelo, de derrochármelo a manos llenas, con una condición muy particular, que Santa Teresa lo tiene muy claro, y ella afirma bellamente. Espérenme, me acuerdo de la cita textual, porque esta sí me la sé. Quien mucho sirve, quien mucho entrega el amor, más le abunda en su corazón, ¿sí? Más le abunda. Por esa razón entendemos como el Evangelio donde aquel que se le entregó, ¿se acuerdan los talentos, las monedas? Y que le preguntaba el Señor luego de algún tiempo cómo lo había producido, al que menos se le entregó, ¿sí? Pero que lo guardó, ¿sí? Y no lo puso a producir, por lo menos mandándolo al banco para que pudiera ganar los intereses. ¿Recuerdan de ese evangelio? Pues se le quita, porque el Señor, entre más esta realidad que nos habita la entregamos, más nos abunda. La lógica matemática que aplica el Señor es diferente a la que aplicamos comúnmente, donde si yo tengo algo y lo entrego, pues lo perdí, ¿sí? Es decir, ya no me pertenece. Yo hago un regalo, yo te comparto algo y no es prestado, sino que te digo, quédate con él, pues ya no me pertenece, ya no es mío, ¿sí? Te lo he compartido, te lo he entregado. En la óptica del amor, entre más entregamos, más tenemos, ¿sí? Más nos abunda. El que mucho sirve al Señor, mucho el Señor le recompensa todo lo que allí hay en su corazón y en su vida. Esta es la lógica que aplica todo el camino de la oración que descubrió Santa Teresa y que nos comparte, y por esa razón nos invita a que podamos gustar y aficionarnos a esta práctica, a este ejercicio que es supremamente conveniente para el ser humano. Bien, principio de interiorización, puerta de nuestro castillo interior, de esta realidad donde nos encontramos con el Rey. Acabamos de celebrar esta solemnidad con la cual terminamos el año litúrgico, y es reconocer
que Él es el principio, el fin. Esta mañana bellamente, como en un retiro espiritual que tuvimos con el obispo, él nos hablaba tan bonito acerca de el año litúrgico que acabamos de terminar y cómo la fiesta de Cristo Rey y este tiempo de Adviento pues se empalman de una manera muy especial como el anhelo profundo de nuestro corazón de buscar al Señor, de acogerlo, de esperarlo, todo este tema de la esperanza que alienta y que anima al ser humano y que se renueva en nosotros, como la posibilidad de decir no todo está perdido, podemos hacer algo, entregar nuestra vida, vivir todo el camino, el itinerario que la Iglesia nos propone a lo largo del año litúrgico, y cómo terminar con esta celebración de esta fiesta, esta solemnidad tan especial de Jesucristo Rey del universo, como la oportunidad de poder reconocer que en Él se recapitula absolutamente toda la vida humana. Bien, y es un diálogo de amistad con un Dios que es Padre, hermano y amigo. Y ahí es donde entroncamos con la famosa definición teresiana de oración que vamos a comenzar a ver a partir de hoy. No es oración mental, a mi parecer, sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. Vida 8:5, memorable cita de nuestra Santa Madre, para poder darnos a entender lo que significa acercarnos a un Dios que es más íntimo que mi propia intimidad. Está allí presente. Y por esa razón puedo tratar con Él de la manera más cercana. Y esto nos remite a la comprensión que Santa Teresa tuvo de la oración más sencilla que desde niños aprendimos, tal vez la primera, y que el mismo Jesús utiliza para poder instruir, enseñar a sus discípulos a orar, y es el Padre Nuestro. Podernos acercar a Él como la realidad más cercana, alguien que se relaciona con Dios y que comienza a hacer experiencia de Él con este contraste tan grande que muchos de nosotros tuvimos como un Dios lejano, un Dios castigador. ¿Ustedes se acuerdan de esto tan miedoso que todavía está por ahí en algunas imágenes de alguna iconografía, que era como un triángulo que nos reflejaba a la Santísima Trinidad, pero un ojo en el centro que todo lo veía? Y entonces yo recuerdo el miedo que yo le tenía a quedarme solo, ¿sí? Porque yo decía, pues me voy a encontrar con ese Dios que todo lo ve. Y que de niño me iba a la cocina cuando nadie estaba por ahí, me comía la leche clean, la leche esta en polvo, y la unía con azúcar, ¿sí? O con panela, en nuestro caso en Colombia, que es la miel de caña directamente, ¿sí? Sin refinar, allá la comemos de esa manera. Y entonces yo sentía que esto era terrible, porque yo me iba a condenar con esto tan horrible, un Dios lejano, nada más lejano de la realidad. Porque el rostro del Dios que nos transparenta Jesús, su Hijo, ¿sí? Que es el rostro visible que todos tenemos. Por esa razón, este misterio que comenzamos a escrutar, a discernir y a acoger en el corazón, pues el camino es Jesús, ¿sí? Esto es fundamental, porque muchas veces todavía estamos muy aferrados a esa concepción de un Dios lejano. Yo no sé si ustedes han compartido con un judío, ¿sí? Con alguien que profese en serio la religión judía, y para ellos es incluso como, es que no pueden realmente, ¿no? Que uno tenga en los labios el nombre de Dios. Es algo, para ellos, pues es tanto que lo llaman el innombrable. Y la manera de ellos identificarlo es con el holograma de Yahvé, que es
como suenan la Y, la H y la W, ¿sí? Que es como una cosa, como un holograma, como una manera de identificar. Lo que pasa es que por la manera de llamar esas letras, pues nos resulta Yahvé. Pero cuando ustedes ven en los textos de la Torá originales de ellos, es simplemente esas letras, ¿sí? Lo que ellos reflejan allí en las traducciones es simplemente como una manera de llamar algo que ellos no pueden, o sea, es tan poco pleniabarcante este concepto para ellos que ni siquiera lo pueden mantener en sus labios. Pues bien, el gran anuncio es que el rostro de Dios para nosotros los cristianos nos lo reveló la adorable persona de Jesús. Y por esa razón para Teresa es tan importante el relacionarse con Él de manera directa, a través de su palabra, de su presencia. Y esto lo vamos a ir descubriendo porque si no lo hemos hecho, es tarea que la oración te pondrá el poder entrar en el corazón de Dios, que se nos reveló plenamente en la persona de su Hijo Jesús. ¿Sí? Esto es fundamental. Si ustedes me dicen cuál es el gran aporte que de manera general los santos del Carmelo le han dado a la historia de la iglesia, de la humanidad, es la revelación de un Dios que acontece en nuestra humanidad. Y a mí me parece, ya que nos vamos a prestar ahora a celebrar este misterio bellísimo de la Natividad del Señor, ¿sí? Donde encendemos luces, el pesebre, el Belén, como le llaman aquí, todo esto de acercarnos a toda la ternura de un Dios que se encarna, que se hace hombre por nuestra salud y remedio, ¿sí? El comprender este camino, el asumirlo como mi camino de salvación, de plenitud, es lo que estos santos del Carmelo nos han dejado y de qué manera. Si ustedes hacen todo un seguimiento a la doctrina que ellos nos dejaron, para ellos es fundamental esto que la Madre, que la Santa Madre nos dejó como un legado espiritual muy grande, y es su cristología, el podernos acercar para configurarnos en una comunión total y plena con Jesús. Por esa razón, ese objetivo y ese propósito que les marqué en todas estas charlas, todo este compartir, y es que de la mano de Teresa vamos a convertirnos cada vez más en auténticos, pertenecerle al Señor, es decir, ser como Teresa de Jesús, ¿sí? Ese es el camino, ese es todo el itinerario que Teresa a través de la oración nos marca. Porque en definitiva, y se los comentaba hace 8 días, se los vuelvo a repetir, todos los padres de la iglesia y particularmente los espirituales, pues nos han invitado a una cosa que la dijo San Pablo en Gálatas 2:20, ¿sí? Y es: no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí, ¿sí? La configuración con la humanidad de Jesús es lo que nos permite configurarnos total y plenamente con la voluntad del Padre Dios, que en su Hijo Jesús nos regaló la palabra definitiva. Por esa razón, cuando yo escucho todas esas nuevas tendencias espirituales que siempre han existido, de locuciones, de que Jesús quiere esto y lo otro, yo creo que Jesús ya nos dijo absolutamente todo a través de su vida, ¿sí? La que ha hablado es su Madre Santísima, que si hoy alcanzamos les compartiré algo al respecto, donde el llamado continuamente de lo que la Virgen nos ha dicho en todos los santuarios es: volvamos a Él, orar, mantenernos en comunión con el Señor, ¿sí? Acójanlo,
recíbanlo todo el tiempo. Para mí, el criterio fundamental cuando escucho todas estas realidades de que en muchos lugares como en Medjugorje siguen las apariciones y todas estas locuciones es corroborar siempre lo mismo, y es que ella no nos pide otra cosa sino que lo acojamos, y ella se pone como ejemplo, como referente de lo que es la plenitud de la gracia, recibirlo a Él. ¿Para qué sirve la oración? Para esto, ¿sí? Para cambiar esta concepción errada que tal vez por una mala catequesis hace mucho tiempo y por una mala concepción en nosotros como iglesia hemos mantenido un rostro de un Dios lejano, un Dios distante, abstracto, un Dios que no se nos revela, sino que incluso lo esperan como los judíos, todavía que venga de una manera distinta a como vino Jesús. Un Mesías justiciero, autoritario, que viene a establecer el reinado de Dios en medio de su pueblo, y por esa razón vendrá de una manera grandilocuente, que yo creo que esto se dará más en la parucía, pero no a través de esta revelación plena que se nos dio en Jesús. Bien, sigamos adelante. Esta visión de la santa es una reacción contra métodos y formas de oración que insisten excesivamente en la función del entendimiento y de la imaginación, ¿sí? Ella nos va a decir que orar es cuestión de amar, es de acercarnos a la presencia de un Dios que se nos revela totalmente a través del amor que nos habita, de lo que somos en definitiva, ¿sí? Este es el punto de confluencia que tienen los místicos. La mística concebida en nuestra Iglesia Cristiana Católica y que tiene su corresponsabilidad, su correspondiente en todas las demás religiones del mundo, y es ahí donde hay como una confluencia. Y quiero decirles que el CITES, particularmente en Ávila, es un lugar donde confluyen todos estos estudios de la mística, y por esa razón los que han conocido este centro de estudios internacionales basados en Teresa y en Juan, pero abiertos al estudio de la mística, pues es tan especial, ¿no? Y le ha hecho un aporte inmenso a la Iglesia, que yo creo que falta por reconocer y por apoyar mucho más, porque este punto de confluencia de la mística, como la capacidad de descubrir la presencia de un Dios que habita al ser humano, que está allí presente, y por esa razón sus manifestaciones brotan en todo lugar en el mundo. Y yo creo que esto podría, incluso con todo este tema del ecumenismo que los últimos papas han apoyado tanto, del diálogo interreligioso, todo esto que yo creo que puede existir una luz para tratar de sacar al mundo de estar sometido a tantas realidades que no nos permiten encontrar más cosas en común, sino diferencias que nos van a llevar a un caos, y donde la fe podría ser una respuesta a toda esta realidad en la cual estamos sumergidos como humanidad, en tanta violencia, en guerra, en divisiones, en tantas realidades tan complejas. Yo creo que por allí puede haber una palabra que nos pueda ayudar a salir adelante, a salir adelante en medio de esta crisis, donde yo siento que si no lo hacemos, pues vamos a terminar realmente autodestruyéndonos, acabando con la humanidad de una u otra manera. Bien, aquí Teresa habla de su experiencia de amistad humana, transfigurada y sublimada en la amistad con Dios. Miren, esto es fundamental. Encuentro personal y confidencial, intimidad, espontaneidad. Con Dios podemos hablar como con el amigo de mayor confianza.
con total apertura, aprender a tenerlo a Él como verdadero compañero, como cuando tratábamos con papá o con mamá o con esa abuela que nos escuchaba sin juicio, sin señalamiento, sin condenación, sino con un Dios que va caminando con nosotros, que se hace parte de nuestra historia. A eso le apunta Teresa, ¿sí? Cuando esto pasa, entonces tu oración comienza a fluir, incluso la comienzas a experimentar con unos frutos inmensos en tu vida, porque dejas de tener a ese Dios que le tienes temor, que tienes miedo, y por esa razón no te acercas a Él, como cuando huíamos de casa o nos escondíamos para evitar el castigo con mamá o papá porque habíamos cometido algo indebido. Así pasa también a nivel espiritual. Posteriormente nos habla de su fuerza transformadora. Pues la oración hace florecer en virtudes. Miren lo que dice Santa Teresa ahí mismo en Vida 8.5. Porque para ser verdadero el amor y que dure la amistad, hanse de encontrar las condiciones. Las del Señor ya se sabe que no puede tener falta. La nuestra es ser viciosa, sensual, ingrata. Yo siento que gran parte del problema de nuestra sociedad actual, creo que se los toqué en algún momento este punto, es que nos hemos habituado a vivir de manera muy rastrera. Voy a atreverme a ser un poquito atrevido con esto. Vivimos como las gallinitas o las palomas, que son aves de corto vuelo. Teresita en esto es maestra. ¿Recuerdan la parábola del águila? Que compara cómo ella, sintiéndose un pobre pajarito, siente que tiene el alma y el corazón y los ojos de un águila, que quiere remontarse hacia el cielo. Ella comparando su pequeñez con los anhelos profundos de su corazón. Porque siento que vivimos teniendo cada vez más referentes muy pobres en medio de nuestra vida. Comenzando porque nuestros papás, si no se mueven de alguna manera a sentir que lo mejor que tienen para darle a los hijos no solamente es unas condiciones dignas de vida, vivienda, vestido, alimento, educación, recreación, pues como estas necesidades básicas, ciertamente, de seguridad social, comunes, pero no solamente esta realidad, sino compartirle lo mejor que tenemos los seres humanos, que es este dato de fe que sustenta mi vida espiritual, ¿sí? Pues en definitiva, ¿qué tenemos de bueno para dar? Yo le digo a las parejas ahora, hombre, no te preocupes tanto por buscar, porque ese es como el referente, que tener a una pareja que tenga una profesión, que tenga un apellido, que tenga un buen cargo, que tenga dinero, porque eso es lo que escucho y es lo que está en el imaginario de unos papás que quieren vincular a su hijo o a su hija con alguien con estas condiciones. Y yo le digo a los jóvenes, hombre, lo que debes buscar es alguien que tenga un buen corazón, ¿sí? Que sepa trabajar, una persona que vincule su vida con todo lo que hace florecer en virtudes, que tenga una relación seria, cercana con el Señor, que pueda crecer en todo lo que el Señor suscita en medio de un corazón bueno, amoroso, lleno de la presencia de Dios. Para mí es lo fundamental. Porque seguimos asistiendo a un mundo donde la gente trata de buscar cada vez más tener, poseer, adquirir poder, pero no hay nada que sustente una vida que comience a ser un referente para el otro, ¿sí?
A mí me parece que nuestros abuelos, nuestros papás, y yo creo que ustedes concurren conmigo en esto, pues no nos dejaron grandes herencias, pero sí un legado moral y espiritual muy grande, que estamos llamados de alguna manera a honrar, porque fueron gente buena, santa, que vivieron en comunión con una presencia de Dios que se les notaba a través de su esfuerzo, hicieron lo mejor, nos entregaron tantos valores que cultivaron al interior de nuestros hogares. Ahora, pues solamente el interés es gastarnos en tener cada vez más, pero no en cultivar una presencia que se comunica a través del ejemplo de vida, del yo sentirme orgulloso de quiénes son mi familia, ¿no? Y que yo pueda admirar a quien tengo a mi lado, a mis amigos, gente que comparte lo mejor que tiene el ser humano. No nos equivoquemos. No son cosas. Lo mejor que yo tengo para darle al otro no son cosas materiales. Es algo que se comunica y que no es ni siquiera tangible. Yo creo que el ser humano no es tanto un saco que se llena, algo que se colma, sino un fuego que se enciende, una realidad que se suscita, incluso que se antoja. ¿Cuánto bien hace un hombre, una mujer comprometidos con su fe, compartiéndole al otro su experiencia de vida? Yo creo que es lo mejor y en definitiva lo que queda, lo que viene cargado de vida eterna. Hombre, realmente esta persona vale y significa para mí, no por lo que me dejó. Seguramente esto está en el imaginario de muchos papás y de muchas familias, intentando dejarle lo que no tal vez tuvo él con sus papás. Yo creo que no es tanto así, ¿no? Qué bueno haberle dejado en el corazón sembrada la presencia de un Dios que allí está presente y que es la mejor carta de presentación para todo ser humano. A eso se refiere Santa Teresa. Y es ello lo que se cultiva, lo que se ejercita, lo que se realiza cuando me vuelvo un auténtico orante, cuando comienzo a darle el justo valor a las cosas, las ubico, las tengo clarísimas. En esta escala de valores, yo no sé si ustedes recordarán de Maslow, donde la autorrealización del ser humano debe estar por encima de tantas otras realidades, donde hay gente que lo tiene todo y más. En estos días escuchaba una noticia que me llamaba mucho la atención. Estamos muy cercanos a que alguien en este mundo alcance la cifra de algo más de trillones de dólares como su fortuna personal. O sea, ya ustedes se pueden imaginar que esta persona, porque es algo nominal, ¿sí? Yo no sé cuántas vidas tendría que vivir para poderse alcanzar a gastar lo que tiene en su haber, ¿no? Y a mí esto me parece aberrante. No digo con esto pues que vamos a establecer ni el socialismo ni el comunismo y que le quitemos la propiedad privada y todas estas cosas. Yo no sé nada de eso ni quiero enredarme en todas esas doctrinas, ideologías de momento. Yo lo cierto es, ¿sí?, que a mí me parece que esa competencia que hay en este mundo, ¿sí?, centrado en el materialismo, en el consumismo desaforado, donde no es que esté mal, sino cómo darle sentido al poder compartir, al poder sentir que el otro, en medio de su carencia, es mi corresponsabilidad. Hombre, este mundo podría ser totalmente distinto. A eso me refiero. Bien. Características de la oración teresiana. Es preferentemente afectiva. Su experiencia primitiva de tener por compañía a Cristo y hablar con Él se le revelará más eficaz que otras técnicas postizas que querrán apartarla de la consideración de la humanidad de Cristo a través de la oración. Esto lo pueden sopesar en un pasaje bellísimo de Vida 7:17, donde
Para Santa Teresa, que ya se los hablé un poquito ahora al principio, es fundamental el relacionarse directamente con la humanidad de Cristo, de Jesús, como hombre, como ser humano, ¿sí? Por esa razón ustedes comprenderán todo el tema, que es incluso más el Santo Padre el que lo desarrolla, de identificar el alma como sujeto femenino, ¿sí? El alma del ser humano, aunque seamos hombres o mujeres, es femenina. Y el amado, ¿sí? Dios, como masculino. Y por esa razón se da este cruce tan bello, donde incluso, ojalá, y yo sé que vamos a tener la oportunidad el próximo año de acercarnos a la doctrina sanjuanista del Santo Padre, comprender esta belleza, porque voy a ser un poquito atrevido, y lo dicen varios especialistas en San Juan de la Cruz y personas especialistas en mística. Yo siento que el Santo Padre incluso superó al autor sagrado, que saben que el Cántico Espiritual, que es tal vez uno de los libros más bellos, y que así como para Santa Teresa es Las Moradas, en San Juan de la Cruz es el Cántico Espiritual, donde él desarrolla este bellísimo poema que es un diálogo amoroso entre el amado y la amada. Precioso, precioso. Les voy a decir algo, y lo he escuchado de varios literatos y poetas, especialmente españoles, y hay muchos videos que los pueden buscar. Es precioso cuando ustedes recitan el Cántico Espiritual, ¿sí? No se alcanzan a imaginar la rima perfecta que él allí estableció, que es perfecta, y cómo la sonoridad y esta cadencia que él estableció allí y que luego la desarrolla en su libro, el Cántico Espiritual, habla de ese juego entre el amado y la amada, ¿sí? Y han dicho estos literatos, poetas, grandes estudiosos, yo no entiendo nada, pero lo cierto es, qué delicia escuchar, ¿sí? Le he propuesto al Padre Ajay que el próximo año tendremos que hacer una celebración mucho más especial, donde qué bonito poder hacer, por ejemplo, una jornada simplemente de hacer la lectura de los poemas del Santo Padre, por lo menos, ¿sí? Por lo menos. Ojalá algo más, que podamos conseguir algún especialista que nos pueda hablar y presentar todo lo que el santo allí establece. Es de una delicia impresionante. Los que sabemos apreciar, que ya me lo han escuchado, este idioma maravilloso del español, del castellano, con el cual podemos comunicarnos mejor con Dios, que saben que Carlos V, que era un hombre, este gran emperador, que fue muy estudioso y que sabía muchos idiomas, porque pues fue este gran hombre en toda Europa, decía que para hablar de negocios el inglés, para hablar de diplomacia el francés, para hablar del amor el italiano, pero para hablar con Dios el español. Bellísimo, y es verdad, ¿sí? Cuando ustedes estudian algo de la gramática y la semántica de estos otros idiomas, valoramos tanto la riqueza que tenemos a través de todos los sinónimos, antónimos, de todo lo que cada vez que uno se sienta a leer, te aprendes una palabra nueva y tienes que tener un diccionario al lado, porque tienes que saber qué significa esto. Pues el Santo Padre así lo desarrolló. Santa Teresa también fue una gran poeta, ¿no? Lo saben muy bien. De hecho, es ella la que es patrona de los escritores, especialmente españoles. Bien, todo para decirles que la oración teresiana es preferentemente afectiva. Para acercarnos al Señor debemos utilizar, no sé cómo decirlo, el corazón,
¿sí? Hay que hacerlo de una manera distinta. Si tú lo vas a hacer desde el entendimiento, es decir, desde la razón, desde el racionalismo, estás perdido, ¿sí? Aquí tienes que entrar en otra óptica. Es más, tú comienzas a orar y comienzas a transformar esta realidad. A la vuelta de la esquina te vuelves una persona no susceptible, sensible, donde verdaderamente te toca profundamente todo lo que tenías a tu alrededor, porque lo comienzas a ver de una manera distinta, diferente. Yo no sé cómo opera esto. Lo cierto es que comienza a ejercer en ti una transformación impresionante, impresionante. La misma realidad, lo que tú antes veías y pasabas por encima, lo ves de manera distinta. Se me viene a la mente un pasaje de alguien cercano para nosotros aquí en La Rioja, y es San Ignacio de Loyola. Bellísimo este pasaje. San Ignacio, hombre recio de la casa de Loyola, hombre militar que fue y que en aquel tiempo todas estas contiendas de una casa contra la otra y todo este tema que ustedes pues hace parte de la historia de Europa, no tanto de nosotros en América, la conocemos por la historia, de lo que nos interesa todo este tema. Pues bien, vivían en aquel tiempo. Recordarán también San Francisco de Asís, que es fruto de todas esas contiendas, y cómo él, luego de una convalecencia, comienza todo su camino de conversión, en fin. Pues San Ignacio también lo vivió, y cuentan que ya él estaba en todo ese proceso de cambio, de transformación interior, de sensibilización de su corazón, acercándose al Señor, y iba caminando en alguno de estos jardines de su casa, de sus padres, en fin, y comienza a ver a una pequeña Margarita moviéndose, y le dice: calla, yo sé que también Él me ama. Bellísimo, ¿no? Comienza a descubrir en lo pequeño, en lo sencillo, en los gestos, en toda esta realidad, ¿sí? De lo pequeño, de lo sencillo, de lo simple, una presencia que comienza a cuestionarme profundamente. Lo comienzo a ver distinto, y esta realidad, lo cotidiano, lo de todos los días, comienza a hablarme de manera distinta. Por esta razón, el camino de la oración teresiana es esencialmente afectiva. Quien no vaya con esta disposición del corazón, del alma, no sé cómo llamar esta realidad, no puede entender, ¿sí? No va a hacerlo. Lo va a hacer desde una óptica donde no va a ser posible. Esto es como que nos hablaran en mandarín, en chino en este momento. No entenderíamos nada, ¿sí? No estamos en la misma óptica. Tiene dinamismo. La oración es el principio de una fascinante aventura. Ya se los dije la vez pasada, ¿recuerdan? Cómo yo la identifico, la oración, como el bucear, el entrar en una profundidad en el mar que nos genera tanta inquietud, que sabemos que tiene todavía muchas cosas por decirnos, por permitirnos descubrir, incluso pensar que hay civilizaciones que quedaron debajo del mar y que falta allí averiguar tantas cosas, ¿no? Siento que eso es lo que pasa. Y cuando tú te comienzas a sumergir en esa presencia de descubrir a Dios presente en ti, morándote, ¿sí? Morando en ti, con seguridad comienzas a sentir un deseo cada vez de ir más allá. Lo expresa bellamente San Juan de la Cruz, el Santo Padre, en uno de los versos del Cántico Espiritual. Entremos más adentro en la espesura, dice bellamente, ¿no? Diciendo como: vámonos a ver en tu hermosura, vámonos a ver, a encontrarnos en todo lo que comienza el ser humano a descubrir que hay en sí mismo. Eso te ayuda la oración. Comienzas a gustar de manera distinta. Esa es realmente la sal, la luz del mundo. Cuando tú comienzas a entregar no solamente cosas externas, ¿sí? A mí me llama mucho la atención porque la gente me dice:
todo el tiempo, Padre, como deme consejos para dejar esto, quiero dejar mis odios, quiero dejar mis envidias, mi maledicencia, tantas realidades. Y yo digo, no hay una fórmula. Yo puedo decirte, pues quédate en silencio, cállate, muérdete a la lengua, cosas externas, ¿sí? Trágate lo que acaba de pasar, en fin, muévete a hacer esto o lo otro. Todas estas técnicas exteriores, a mí me llama mucho la atención cómo ahora los coaching, las terapias estas que están tan en boga de acompañamiento, te establecen una cantidad, como unos decálogos de hacer esto, luego lo otro. Y yo le digo, todo comienza a tener una dimensión diferente cuando yo entro en el dinamismo de la oración. Es como que se activa el mecanismo de dentro, ¿sí? Porque la fiebre no está en las sábanas, no está en lo externo. Hay que ir a atacar la infección que me está generando esta realidad, ¿sí? Externa. Con seguridad todo irá a cambiar cuando yo le apunto a lo esencial. A eso es lo que le apunta Teresa con la oración, ¿sí? Con todo este camino, este itinerario que ella nos propone. Búsqueda de Dios que no se sacia hasta el encuentro supremo, hasta el encuentro. Miren, ahora al rato lo pensaba y no se los dije. Yo sé que ustedes han visto a personas que incluso a través de su perseverancia y de todo un camino que no es de ayer, sino que es de años, Dios comienza a notarse. Ustedes han visto lo que llamamos personas venerables, bellísimo. Hay personas que para mí se convierten en un referente impresionante de la presencia del Señor. Acontece con una fuerza impresionante el Espíritu Santo allí. Es algo que incluso esa presencia te avasalla, te regala tantas cosas. No te dicen nada, y si lo dicen, pues mucho más, no es como un valor agregado, pero es una presencia que se comunica. Recuerden que estamos hablando de una realidad espiritual, ¿sí? Y donde no solamente la valía viene por realidades externas, mi belleza, mi ropa muy elegante, mi realidad externa, donde estamos tan afincados los seres humanos, ¿sí? Este es don fulano de tal. ¿Se han dado cuenta? Y yo digo, un pobre ser humano que va al comedor como yo y también al baño. Así es sencillo, ¿sí? Porque como que hay que hacerle venias y todo eso. Por esa razón Santa Teresa, ella no tenía ningún problema. Recuerden que se los dije acercándonos a la biografía. Se carteaba con el rey, se carteaba con el obispo. Ella no tenía que ver con la mamá de San Pedro, ¿sí? Ella iba teniendo un trato cercano porque sabía plenamente de su dignidad y de todo el convencimiento que habitaba en su corazón, la verdad que ella quería defender con su vida, y por esa razón no tenía ningún problema en hacerlo tranquilamente, con quien fuera. Esto es muy importante, mis hermanos. Pues bien, este camino es el que nos lleva a beber el agua viva de la contemplación, proceso de interiorización hasta llegar a las últimas moradas, a ese lugar, a ese espacio de comunión plena con el Señor, donde Él comienza a hacerlo todo en el corazón humano, ¿sí? Son esas personas, voy a hacer un atrevimiento, que así como me arrodillo ante el sagrario y ante la presencia del Señor, lo hago ante esas personas. Me dan ganas de hacerlo, ¿sí? Y tú sientes el deseo de pedirle la bendición, de tener contacto con esa persona. Le voy a contar una experiencia de un primo, rápidamente, que ustedes saben que todas estas delegaciones diplomáticas de los países son una cantidad allí, como lo llamamos en Colombia, de lagartos. Es decir, de gente que se suma a todas estas delegaciones como por ir a pasear a costillas del erario público y de todos estos políticos
Ay, Dios mío, que eso no ha cambiado ni aquí ni cambiará en ninguna parte del mundo. Bendito sea Dios. Bueno, y entonces este primo, que ya está muy mayor en Colombia, pues se sumó a una de estas delegaciones porque iban a presentar el embajador de Colombia en el Vaticano, San Juan Pablo II, ¿no? Estamos hablando en aquella época. Y entonces, este bendito, que era ateo en aquella época, él cuenta esto y se pone a llorar porque ya ha cambiado. Oscarcito ya, pues es un primo hermano de mi mamá, o sea, primo segundo mío, ¿cierto? Bien. Y él echa esta historia que se sumó a todo esto, y entonces con esa elegancia, pues en el salón, y le dijeron que apenas entrara su santidad, tenían que ponerse de rodillas, ¿sí? Tenían que ponerse de rodillas. Es un país que en aquel tiempo era confesional, luego ya hubo cambio de la constitución, entonces era como una costumbre, en fin, él explicaba esto. Y él dijo, ay, yo soy un ateo, yo que me voy a poner de rodillas ante el Papa, ¿no? Entonces, ¿pero por qué te viniste? Entonces te debiste haber quedado en el hotel o irte para donde a pasear o todo eso. ¿Para qué? No, pues por conocer al viejito, dijo. ¿Ustedes cómo les parece? Dice que apenas entró, algo que él no entiende, como del piso, ¿sí? Lo llevó a que se puso de rodillas. Dice que él no se explica, ¿sí? Y que comenzó a llorar. ¿Sí? Comenzó a llorar, apenas lo vio, ¿sí? Y que simplemente pues agachó la mirada, sentía como pena con los demás y todo esto, y que el Papa le decía, ¿no? En español, porque saben que lo hablaba perfectamente, por qué lloraba, y que se quedó mudo, y que dice él que lo miró a los ojos, unos ojos azules, intensos, como tenía el Papa Juan Pablo II, y que no supo, que hubo un antes y un después, ¿no? Que ahora él entiende que él estaba delante de un santo. Pues ya saben que está canonizado todo esto y que le ha tocado, y él dice que esta realidad le transformó la vida, que él no entiende, él estaba totalmente cerrado en que no se iba a arrodillar y que él iba ahí como un sumado más a disfrutarse la visita a Roma y todo lo que esto implicaba, en fin. Hubo un antes y un después. Dice que a partir de ese momento comenzó a tener una realidad de vida totalmente distinta hasta llegar, pues, declarado en aquel tiempo ateo, un hombre muy creyente en este momento. Todavía hecha esta historia, ya pues tiene sus problemas porque tiene 90 años o algo más, y entonces a veces me lo echa una y otra vez y yo, ya me contaste, Oscarcito, esto, ¿no? Cuando voy y lo visito, pero es porque lo impactó y todavía llora, ¿no? Y se pone muy nostálgico recordando esta realidad. En fin, está fundada en la palabra de Dios. La oración teresiana parte de la lectura de las Sagradas Escrituras. Esto es fundamental. Y miren ustedes, que se los decía en algún momento viendo la biografía que les presentaba de la Santa Madre, que en aquel tiempo no había acceso directo a las Sagradas Escrituras, a libros espirituales y muy restringidos, que saben de todo el índice de libros prohibidos que le tocó a la Santa, y donde ella termina afirmando algo muy bello: a partir de ahora tú serás libro vivo para mí. Esto significaba acoger dos vías para acoger la palabra de Dios, que se las he explicado. La palabra escrita, ella se quedaba con lo poco que recibía del Evangelio y de las lecturas, que eso sí pues se hacía en las lenguas vernáculas, como en aquel tiempo, antes de este Concilio Vaticano II, que fue el que cambió esta realidad, se los he dicho, y que es muy especial. Y la palabra, ¿saben cómo ella comenzó a hacer una lectura de esa palabra de Dios con P mayúscula, que es la lectura de los acontecimientos? Lo que llama el Concilio Vaticano II, una lectura de los signos de los tiempos. Es decir, cada momento nos está invitando el Señor a que volvamos a Él, a que hagamos
una acogida de esa palabra que no deja de actualizarse y de hacerse vida en medio de nosotros. Podemos decir que los problemas que tenemos actualmente en la humanidad no son ni siquiera comparables con los que tuvo que afrontar Jesús en su momento y luego la historia de la humanidad a lo largo de los tiempos. Pero allí siempre la vigencia del Señor, ¿sí?, ha estado presente, dando una palabra que cuestiona, que replantea. A mí me llama mucho la atención y es la tónica que ha seguido todos estos papas, siendo una palabra, una voz de contraste valiente, diciéndole al mundo: ustedes van por aquí, pero miren, el evangelio, el anuncio del querigma de Cristo muerto y resucitado es este, ¿sí? Y hay una palabra frente a todas estas realidades que pretendemos cambiar fácilmente, ¿no?, y negociar. Ahí no se puede. Cuando tú te acercas a través de la oración a la presencia concreta del Señor en su palabra, comprendida como palabra escrita, los evangelios, las sagradas escrituras, pero también esa palabra que se vive actualizando y a través de la cual el Señor me habla del otro, del hermano, de esta historia de mi familia, de este amigo, de esta situación donde pues yo seguramente nunca la voy a vivir porque es una realidad de contraste para mí. Todo esto tiene algo que decirme. Cuando yo comienzo a decantar todo ello a través de la oración, yo comienzo a escuchar una voz que no deja de estar presente en mi vida, la presencia del Señor. Sigamos. Entonces, para Teresa, vida de oración, meditación del Evangelio, y lo puede contrastar con vida 4, 40, 1 y 4, y luego en camino de perfección 21, 4. Como allí la Santa nos da unas pinceladas importantísimas de cómo la palabra es fundamental para lograrla hacer oración. Es cristocéntrica, ya les he dicho mucho, especialmente en el día de hoy al respecto, y sí que viene muy al caso con esta bella celebración que nos dispone el Adviento, con todo este tiempo tan lindo litúrgicamente que nos va a preparar para la Pascua de la Natividad del Señor. Bellísimo este tiempo. Ojalá lo viviéramos mucho más allá de simplemente reunirnos como familia, la fiesta, la cena, tantas realidades ciertamente que hacen parte de la vida, pero ojalá con una contemplación profunda de lo que es acoger el misterio de cómo todo un Dios, por amor, por pura misericordia, por compasión, cumpliendo la promesa, se hace hombre, se encarna entre nosotros. La grandeza de este misterio, yo creo que no nos alcanzará la vida para poderla acoger y recibirla, vivirla y hacerlo en medio de nuestra vida. La oración ayuda en este sentido. Entonces, el diálogo de amistad se transforma en una conversación interior con Jesucristo, Eucaristía, hecho uno con nosotros, una sola comunión. No me canso de decirles, el itinerario orante de la oración, mis hermanos, el que propone Teresa, tiende, o sea, es el objetivo, el propósito, ir a una plena comunión con el Señor. Ya les hablaba hace 8 días, se lo repito en este momento rápidamente, que toda la sacramentalidad de la Iglesia está condensada en vivir totalmente configurados con la adorable persona de Jesucristo, alimentarnos de Él, vivir todo el camino de plenitud, de salvación, de realización, de felicidad que se nos dio en la persona de Jesucristo. Por esa razón yo les digo que hasta que no dejemos de contemplar el nacimiento de Jesús, que son 2 momentos fuertes en nuestra iglesia, la Navidad, como hay algo que me llena de ternura, el niño, cómo nació, ¿sí? Y la Semana Santa,
lo que llamamos el Tríduo Pascual, como algo que también me conmueve, y entonces el Via Crucis, la pasión, todo lo que la muerte del Señor, incluso se nos escapan lágrimas y mucho más si vemos alguna de estas películas muy bien hechas últimamente, como La Pasión de Mel Gibson o todo esto, en fin, pues si yo no dejo de ver esta realidad, ¿sí?, lejana a mí, como algo que pasó, que aconteció y que no me vincula a mí, ¿sí?, que no me hace asumir que todo lo vivido por Jesús de Nazaret me refleja mi propia vida, mi configuración como ser humano, ¿sí?, no va a acontecer nada en mí. La oración sirve para ello. Por esa razón es que si ustedes leen a los padres de la iglesia, ustedes van a ver una constante en ellos, y es una invitación a que hagamos de nuestra propia vida un alter Christus. ¿Recuerdan que se los dije? Otro Cristo. Porque es allí, al vivir la pasión de mi entrega en amor, que no es fácil, ¿sí?, todo lo que significa el descubrir que por qué y para qué estoy aquí en esta realidad de vida, y toda la plenitud que me revela la persona de Jesús, todo el camino que Él me ha trazado, que vuelvo otra vez y le digo, no es un camino ajeno a mí. Si yo me tomo en serio mi dato de fe, si yo verdaderamente libre, espontáneamente me adhiero a este camino, es para que esta realidad me cuestione y me replantee mi propia vida, y para yo hacer este camino. Teresa lo entiende perfectamente. Por esa razón la oración teresiana tiene un componente muy estudiado. Si ustedes quieren leer acerca de la cristología teresiana, es bellísima. Mucha teología de allí, pues como un poquito vacía, ¿no? Porque pues no se asemeja al dejarse confrontar por este testimonio, este legado espiritual directo de Teresa. Cuando ustedes la leen, cuando ustedes se meten en todo lo que ella nos invita a la contemplación de cada misterio, ¿sí?, cómo ella nos invita a que la oración se convierta en un meterme en el Evangelio. Bellísimo esto, bellísimo. Ustedes cuando la leamos se van a dar cuenta, o a través de la lectura personal, que sé que ya algunos de ustedes han comenzado a hacerlo, háganlo con un detenimiento y con una delicadeza, no simplemente haciendo ver lo que una señora hace más de 400 años vivió en una tierra cercana incluso a esta, aquí en nuestro país, ¿sí?, sino la invitación que ella nos hace para que hagamos ese mismo camino. Y el espacio propicio para hacerlo es la oración, el meterme totalmente allí, en medio de lo que significa contemplar a un Dios que padeció, que entregó su vida por darme vida a mí. Y cómo esto termina en la esperanza de la resurrección, de la vida eterna, de esta realidad de cielo que comienzo a vivir aquí y ahora, comenzando a vivir como Jesús, configurado con Él. Bien. Es apostólica y eclesial. Es característico de la doctrina teresiana que la amistad con Dios se transforme en comunión de intereses, en plegaria de intercesión apostólica por la iglesia y por los hermanos. Les voy a decir algo. Cuando ustedes comienzan a través del ejercicio orante a configurarse con el Señor y con todo este camino del que les he hablado, pero es así, 2 más 2 igual 4, o sea, es una consecuencia lógica. Tú no dejas de lado el vincularte con la iglesia, el que dejes a un lado tu indiferencia, te comprometes o te comprometes. Esto es como no puedes dejarlo de hacer, como si estuvieran maltratando a alguien de tu familia y tú te quedas con los brazos cruzados. El amor te vincula, te lleva, no puedes dejar de hacerlo.
Con seguridad alzas la mano. Con total certeza, tu compromiso, tu ejemplo de vida comienza a ser un referente para los demás, sin darte cuenta. O sea, es una consecuencia lógica, se da simplemente, totalmente allí. Eso pasa con la oración, cuando te la tomas en serio, como la plantea Teresa. Las mismas páginas de sus escritos son un diálogo continuo con Dios por la Iglesia y por la salvación de los hombres. Es decir, que cada vez más sea conocida la adorable persona de Jesucristo. La vida de amistad con Dios y su ejercicio desemboca en una intensa preocupación, oigan tan lindo, y lo van a encontrar mucho en los escritos de Santa Teresa, por los negocios de Dios, por todo lo que tiene que ver con el Señor. Esto va a brotar de tu corazón. ¿De qué manera? Toda la experiencia eclesial la vuelca a realizar un efectivo servicio del reino de Dios. Las últimas páginas de las moradas son un completo himno de la vida apostólica y de su preocupación eclesial. Esto es bellísimo. Dice ella en las moradas séptimas 4:6, para esto es la oración, de esto sirve el matrimonio espiritual, de que nazcan siempre obras, ¿sí? Que nos comprometamos. No todo está perdido. Como esta mañana, reflexionando con algunos padrecitos, y con todo el respeto tuve que decírselo, porque como que no hubiera futuro. Perdóname que se lo diga, todo es una quejadera. No, es que aquí no vienen a la misa, y entonces, y que los pueblos, y que las parroquias, y que, porque estábamos reflexionando acerca de la vinculación de la vida en la presencia que está llamada a transformar la vida de la sociedad, ¿sí? O sea, esto hay que ponerle atención de verdad, porque se nos está dañando la familia, los vínculos sagrados de todo lo que significa esta célula que le da vida, que le da razón de ser a la sociedad, y cómo en las instancias públicas, políticas, sociales, pues Dios no aparece para nada, y cómo pues estamos llamados, y no solamente nosotros. La charla era dirigida por como la representante de los laicos a nivel del consejo pastoral. En fin, perdónenme que yo no estoy como muy ubicado todavía en este aspecto, estoy como ubicándome todavía. Pues lo hizo muy bien esta señora, y nos invitaba con mucha fuerza a que tenemos que comprometerlos a ustedes. Mi mirada es no solamente como que esto quede en buenas intenciones y en compromisos. Yo creo que el camino es por aquí, ¿sí? Por aquí. Porque si no vivimos una adhesión en amor, en compromiso con el Señor, miren, todas buenas intenciones nos duran 3 días. A la vuelta de la esquina, esto ya se nos cae, ¿sí? Si no hay un convencimiento, me encanta esta palabra, vivir con convicción. Si esto no lo asumo, si no lo vivo, si no lo encarno, si no lo experimento profundamente, si no hay en mí un celo por el Señor, si yo no lo amo, si yo no hago experiencia de Él, pues eso es como que me pidan a mí dar la vida por ¿sí? Yo no sé, yo me hago como en el quite, ¿no? O sea, ¿sí? ¿Me entienden? Pues diferente si es mi hermano, si es mi mamá, si es, en fin, ¿sí? Pero por la humanidad, ¿ya? Entonces, esto toca que hacerlo, ¿sí? Yo pienso que es por acá, ¿sí? Y entonces algunos padrecitos como, no, eso ya no hay nada más que hacer, como apague y vámonos, cerremos todo esto y ya, déjenos morir tranquilos, dijo por allá uno. Ya no nos inviten más como a esto, de verdad. Y yo escuchaba eso y yo decía, esto sí será verdad, porque nos invitaban como un diálogo abierto, con confianza, pues como en unos grupos pequeños y yo decía, no puede ser posible, hay que morir con la bandera puesta, o sea, sí, hasta el último momento, sí, estamos tirando la pata y todavía que viva Cristo Rey. ¿Sí me entienden? O sea, Santa Teresa fue así. Esta señora tenía 67 años, yo creo que tenía como un cáncer, ¿no? Dice, o sea, la pobre, y por estos
caminos aquí y no se rendía. Y murió en la marcha, o sea, ni siquiera en su convento original, en Alba de Tormes, por ahí cerca, ¿no? Pero murió en la pelea, ¿sí me entienden? Murió en la pelea, como diciendo, pues bien, pero hasta último momento, así toca, ¿sí? Y yo creo que eso es lo que pasa, y yo estoy seguro que eso sucede, pero cuando tú haces este camino, se los aseguro. Vamos a terminar con esto. De este aspecto apostólico de la oración, hace la Santa una institución totalmente original en la Iglesia. La vida contemplativa activa del Carmelo. Me encanta, porque esto voy a reafirmar la grandeza de pertenecer a esta bendita comunidad de carmelitas descalzos, fundados por esta vieja tan especial. Es una maravilla, ¿sí? Porque esta le apuntó a lo que era, a lo esencial. ¿Sí? Mientras otros se desgastan en una cantidad de cosas externas, de hacer, de activismo solamente, ella supo contrastar lo que es ser un contemplativo en la acción. Así de sencillo. Marta y María juntos. No es más grande el hacer que el ser, ¿sí? Sino esto se contrasta. Esto tiene que ir allí. Es bellísimo. Yo creo que vamos a tener la oportunidad de leer lo que ella habla, que fue un evangelio que escuchamos en el siglo pasado, ¿se acuerdan? De Marta y María, y donde la santa, yo no he escuchado ninguna reflexión, ninguna homilía, ninguna predicación más bella que la que da Santa Teresa, brota de su propia experiencia, diciendo que estas dos, Marta y María, estas dos hermanas, tienen que ir juntas, ¿sí? Acción y contemplación, oración y vida apostólica. Pues miren lo que ella dice, lo que ella hace, la vida contemplativa activa del Carmelo, que ejercen sus monjas y sus frailes al servicio de la Iglesia Universal. Ustedes hacen parte de esta realidad. Cada vez reafirmo más que la vinculación de ustedes como laicos, como seglares, compartiendo esta espiritualidad, tomándose en serio este camino que nos propone esta casa de Teresa, ¿sí? Que yo digo, nadie que se acerque a esta parroquia o a ninguna casa de carmelitas puede dejar de tener esta experiencia, de acoger la oración como camino real y concreto de vida de compromiso, ¿sí? De vida apostólica, de vida activa en el Señor. Pues bien, entonces ejercen sus monjas y frailes al servicio de la Iglesia Universal. Imagen viva de esta doctrina es Teresita del Niño Jesús, que en la doctrina de la Madre Fundadora encontró el ideal de su vocación. En el corazón de mi Madre de la Iglesia, yo seré el amor. Bellísimo esto, bellísimo. Aquí lo entronco con Teresita, que fue la que mejor pudo poner por escrito lo que significa asumir la vida de comunión con el Señor y que nos lleva a una actividad apostólica comprometida realmente. Miren lo que dice Santa Teresa, Moradas Cuartas 1:7. No está el amar en el mayor gusto, sino en la mayor determinación de desear contentar en todo a Dios y procurar en cuanto pudiéramos no le ofender y rogarle vaya siempre adelante la honra y gloria de su Hijo y el aumento de la Iglesia Católica. Estas son las señales del amor. Lindísimo, ¿no? Se las pongo con mayúscula para resaltar estas palabras que siento yo que es lo que brota de una experiencia real, concreta, verdadera, profunda, orante, ¿sí? De oración. Y hacia allá tenemos que tender. Porque si ustedes me dicen, miren mis hermanos, yo soy muy práctico en esto porque se lo dije al inicio de las charlas y se lo repito ahora. Cuando ustedes se acerquen a cualquier cosa y especialmente en el tema de fe, sepan identificar que lo que no les construye, lo que no te aporta, lo que no te sirve, como cuando tenemos cosas de más en casa, bótenlas, regálenlas, búsquenle camino,
alguna otra persona lo necesitará, ¿sí? Yo les aseguro que están en el lugar indicado. Acercarse a Santa Teresa, a su doctrina y todo este camino de oración que ella nos propone como camino de conversión, de santidad, camino, ella dice, de perfección, de configuración con el Señor, de encuentro con Él, con seguridad va a transformar tu vida, te va a aportar un crecimiento integral, lo llamo yo, no solamente espiritual, como la posibilidad de entenderlo como una dimensión de nuestra vida, la luz de la fe, sino que se va a ver reflejado en todo, en absolutamente todo. Vas a decir como yo, que conocí el Carmelo un poquito ya con mis años, había estudiado, trabajado un poco, en fin, y todo el mundo me dice, padre, pero si con 25, 26 años todavía uno es muy joven. Pues para mí era muy viejo ya, porque en Colombia las vocaciones pues sí se generan muy jovencitos, ¿no? Y yo tenía esta inquietud, lo único es, el Señor me tenía preparado el Carmelo para mí, porque soy un convencido, mis hermanos, y aquí voy a echar una cuñita muy especial en contra de los agustinos y que siguen otras espiritualidades por allí, que realmente estamos en el lugar indicado. En el lugar que es. No se alcanzan a imaginar lo que significa el dejarse acompañar por una mujer tan carismática como Teresa, maestra de oración, doctora de la iglesia, maestra de espiritualidades, para iniciar este camino en serio. Les aseguro que sin darse cuenta, ustedes a la vuelta de la esquina van a comprender de una manera tan clara y tan diáfana que van a decir, ¿por qué no conocí más antes de ella? Se van a enamorar verdaderamente de un camino que ella siguió y que sigue antojando, porque el acercarse a esta espiritualidad implica el conocerla y el iniciar este camino para dejar que el Señor transforme plenamente nuestra vida, nuestras familias, nuestros lugares comunes. Creo que me pasé un poquito, pero no quería dejar de terminar, porque si ya comencé este impulso, pues había que terminar. La vez pasada sí dejamos en mitad, pero disculpen estos minutos de más. Damos algún lugar por si hay alguna pregunta, algún comentario, y perdónenme que yo me entusiasmo un poquito, ¿no? Incluso hoy he utilizado algunos términos un poquito fuertes o zafados, pero es porque esto me emociona a mí, ¿no? Y yo quiero, de alguna manera, que todos gusten esta realidad tan bella de este camino que nos propone Teresa, porque ustedes lo siento tan carmelitas como nosotros, porque hacen parte de esta familia y porque aquí veo los rostros de los que viven todo el tiempo. Y créanme que si lo hacemos con juicio, vamos a generar un cambio, una transformación, no solamente de nuestra parroquia, sino de nuestra familia, de nuestro entorno, de tantas realidades, y yo creo que el camino es por aquí. Amén.